Bien, esta proposición de ley ha tenido una historia curiosa porque se registró el 1 de abril de este año y entre tanto se cruzó por medio el Real Decreto 9/2013 que trataba precisamente de esta cuestión, lo cual podría llevar a algunos a pensar que quizás debiéramos haber retirado esta proposición no de ley, pero no es así por dos razones. Primera, porque consideramos que la regulación que sigue habiendo es insuficiente y además es, por decirlo brevemente, hostil a esta técnica de producción de energía y por lo tanto consideramos que es necesario un debate político serio sobre esta técnica de energía dentro del marco de ese debate siempre pendiente de una política energética seria, coherente, como un todo y que no sea meramente fiscal y recaudatoria. En fin, el autoconsumo con balance neto, pues como creo que ya sabe casi todo el mundo, porque se ha ido popularizando, consiste en la producción de energía, sobre todo con técnicas fotovoltaicas y renovables, por pequeños productores a escala doméstica o de barrios o de pequeñas localidades o de empresas, etcétera, para su vertido después a la red a precios de mercado que consigan que sea, por una parte, una técnica rentable y, por otra parte, producir lo que es su mayor ventaja inmediata, que es un gran ahorro energético. Bueno, como decía antes, lo que ha ocurrido es que, entre tanto, se ha cruzado el Real Decreto 9/2013. Como decía también, es una regulación que nos parece profundamente hostil y, por otra parte, incomprensible, porque en casi todas las respuestas o réplicas que nos dan los demás grupos, el Grupo Popular y el propio Gobierno, se pone siempre por delante las necesidades de atacar, en fin, las bases del déficit público, la necesidad de una política fiscal rigorista, más que rigurosa, etcétera. Pero es que en este caso no se da ninguna de esas circunstancias. Es decir, la regulación que ha hecho el Gobierno de la técnica de autoconsumo con balance neto es absolutamente incomprensible desde el punto de vista de los objetivos que dice perseguir, porque aquí no hay ningún ahorro. Es decir, aquí no se le pide al Estado que haga ningún gasto. Aquí no se le pide a ninguna administración que invierta nada en especial. Solo se dice una cosa. Se pide que se permita, creando el marco legal adecuado, el desarrollo de una técnica que va a ser, en cualquier caso, una inversión que van a hacer los particulares, no el Estado. Por lo tanto, no existe ningún tipo de pretexto, quiero ya adelantarlo, ni de justificación para un tratamiento fiscal que convierte la técnica del autoconsumo con peaje neto finalmente en algo que no es rentable, que además es una inversión de difícil recuperación para los particulares y que además tiene un trato fiscal discriminatorio y agresivo contra ellos, convirtiendo a los que pretendan desarrollar esta técnica, que tiene una regulación favorable en gran cantidad de países, pues como digo, en algo así como una especie de productores industriales a pequeña escala de electricidad, lo cual es sencillamente elevar barreras de acceso de tipo fiscal. El porqué de esto, pues es algo que estamos todavía esperando la explicación, porque desde luego no se ha dado. No tiene ninguna justificación, como digo, ni técnica ni fiscal, porque, vuelvo a insistir, una regulación legal favorable a favor del autoconsumo con balance neto energético no significa ningún tipo de reducción de ingresos para el Estado, lo contrario, porque los objetivos a medio plazo o las ventajas que tiene esta técnica son muy conocidos y por eso ha sido regulado tan favorablemente en gran cantidad de países que nos adelantan en muchas cosas en competitividad económica y energética y, desde luego, en recuperación y salida de la crisis. ¿Cuáles son las mayores ventajas que presenta esto para la economía del país? Bueno, pues para empezar, ventajas ligadas al desarrollo de técnicas de ahorro y eficiencia. He de decir también que el Real Decreto 9/2013, entre otras barbaridades, resulta que lo que hacía al final era penalizar el ahorro. Es decir, tenemos una factura energética que, con el pretexto de atacar el déficit de tarifa, lo que hace es penalizar el ahorro, con lo cual se empeora la competitividad, la eficiencia energética y las condiciones en que la actividad industrial y, desde luego, el consumo de los particulares se van a desarrollar. Pero, sin embargo, la técnica está en cuestión, la del autoconsumo con balance energético, está directamente ligada a la búsqueda de técnicas de producción más eficientes que ahorren más, sobre todo en términos de consumo, y que, por lo tanto, permitan una menor factura energética para el conjunto del país. Y esto no puede ser sino bueno para el conjunto de la economía, porque España, como todo el mundo sabe, tiene un problema muy grave con la enorme factura energética que pagamos y también con la falta de desarrollo de políticas de ahorro y eficiencia, porque ha habido otro tipo de políticas que ya han sido aquí suficientemente criticadas, lo que por lo tanto no voy a insistir, como la de las primas de las renovables. Otra enorme ventaja de este sistema es que, siendo basado en las energías renovables, no necesita primas. Como decía antes, es decir, no exige ningún tipo de inversión, ni de adelanto, ni de préstamo, ni de nada por las administraciones públicas. Al revés, todo recae en manos del inversor particular.
Por lo tanto, vuelvo a repetir, completamente incomprensible e incoherente y solo entendible desde la rapacidad fiscal y desde algunos compromisos nunca explicados y quizás no del todo confesables con determinados agentes energéticos, el crear semejante cantidad de barreras de acceso para una técnica que solamente se puede entender en términos de más ahorro, más eficiencia, más inversión también, en la I+D+I de la distribución para conseguir precisamente redes descentralizadas más eficientes e inteligentes y, sobre todo, otras tres cosas que habría que subrayar a la hora de apoyar esta técnica en un país como España. Tenemos una ventaja relativa y absoluta respecto a otros países por los recursos naturales que tenemos. Si algo sobra en el centro y en el sur de España es sol. Doblemente incomprensible, por tanto, que precisamente teniendo esa ventaja de partida se pongan semejantes obstáculos. Esto incluso provocó el choteo internacional, recordémoslo este verano, cuando alguna importante publicación económica, que no porque tenga cierta frivolidad no deja de ser de referencia, habló de cómo en España el Gobierno había puesto el impuesto al sol. Y es que efectivamente esto es lo que ha sucedido. ¿Más ventajas que tiene? Bueno, esto ayudaría de una manera extraordinaria a cumplir con los compromisos de Kioto, porque sí que reduciría, al aumentar la producción de energías renovables, sin primas ni, como digo, otro tipo de desventajas económicas, pero sí permitiría cumplir con más facilidad los compromisos de Kioto ligados a la disminución de emisiones de CO2 y gases con efecto invernadero. Y, bueno, lo que quizás sea, desde el punto de vista macroeconómico y de economía de país, lo más importante, el incremento de la autonomía energética que produciría o que permitiría un sistema como esto si se desarrollara adecuadamente, en términos precisamente de prescindir de la dependencia que tenemos, en parte, al menos en una parte considerable, de la importación de combustibles fósiles, uso también del carbón y otras fuentes, en fin, no solo contaminantes, sino además onerosas. En fin, para terminar con esta exposición, otra cuestión que es particularmente interesante para un país descentralizado como España. Es un tipo de técnica que no solamente está descentralizada desde el punto de vista de la producción y también de la distribución, lo cual ha causado algunas críticas que sería interesante analizar más a fondo en otro momento, sino que además, como digo, es muy adecuada para un país como el nuestro, muy descentralizado, porque permite un papel positivo y, en este caso, absolutamente pertinente a comunidades autónomas y ayuntamientos para poder impulsar y desarrollar este tipo de redes energéticas que, evidentemente, no es que compitan con las grandes fuentes tradicionales, sino que las complementan y permiten un desarrollo diferente. También creo que en este sentido, y ligado a la reflexión sobre el papel que pueden tener los ayuntamientos, es interesante fijarse en las experiencias de otros países, por ejemplo en Inglaterra, en lo que ellos han llamado la Green Economy, que es el vincular el desarrollo del uso de energías renovables también con políticas de rehabilitación de viviendas, ligadas también a conseguir objetivos de ahorro energético, bueno, pues mejorando aislamientos de las casas, etcétera. Cuestiones que, cuando se suman, dan un resultado agregado de una enorme importancia y que tienen unas consecuencias y unos efectos de desarrollo de la actividad económica muy positivas. En un país como España, más todavía, donde tenemos la construcción completamente paralizada y podría ser reorientada hacia este tipo de políticas si se creara un marco legal, como digo, favorable, que permitiera a ayuntamientos y comunidades autónomas pues desarrollar este tipo de planes, como digo, que vincularan la adopción de técnicas de autoconsumo con balance neto a rehabilitación urbana, ahorro energético, creación de redes inteligentes de distribución de la energía, de contadores, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, esto es lo que nosotros hemos propuesto en un conjunto de puntos que, por supuesto, como es una PNL, permitirían un desarrollo legal abierto y que, por lo tanto, por eso pedimos el apoyo de todos los grupos para su toma en consideración. Y, en cualquier caso, desde luego, si fuera rechazado con el argumento de que ya está regulado lo que había que regular, sería la peor noticia y el peor mensaje que se podría dirigir a un país que lo que está necesitando son políticas de reactivación inteligentes, ahorro energético, alternativas tecnológicas, creación de nuevos sectores industriales y de comercialización, etcétera, etcétera. Porque, desde luego, lo que se ha regulado es el hacer casi imposible que en España se pueda desarrollar con rentabilidad el autoconsumo con balance energético. Gracias.